Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios porque tenemos que aprender de la Escritura. Amén. ¿De qué se trata la Escritura? El por qué leer la Biblia. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta expresión de la palabra de Dios, que Dios dice que amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y para qué lo envió? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Lo envió Dios al mundo para que todo el mundo cree en Él y para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener vida eterna en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Amén. Para esto envió Dios, porque Dios ama al mundo. Pero para tener vida eterna, el mundo tiene que creer en Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la orden de Dios al mundo entero es que crean en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. Pero el que no cree está condenado. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Quién? A Jesús, el Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria sea a Dios. Dios ama a su creación, el cual es la humanidad, que Dios lo llama el mundo. Pero este mundo tiene que creer en el único Hijo de Dios, en el unigénito, para tener vida eterna, porque todo el hombre está caído de la presencia de Dios por causa del pecado, por causa de la rebelión contra Dios en el principio. Por lo tanto, todo hombre está destituido de la gloria de Dios, pero ahora hay reconciliación para con Dios, pero a través de creer en el Hijo que Dios envió al mundo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Amigo mío, escucha esta palabra. Lo que dice aquí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree está condenado. Amén. Pero Dios ama al mundo. Dios quiere que el mundo cree en su Hijo para que tengan vida eterna. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Qué tremenda palabra. Está escrito, esta es la orden de Dios. El hombre puede pensar muchas cosas, puede decidir con su vida lo que quiere el hombre, pero la orden de Dios es este. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es mejor creer y venir a Jesucristo para tener vida eterna. Por lo tanto, la otra parte es condenación. Y ya está condenado al hombre que ha rechazado al Hijo de Dios. Amén. Por eso el llamado es, amigo mío, vente al Señor Jesucristo para que tengas vida eterna y ahora seas parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea Dios Todopoderoso. La palabra de Dios es muy fuerte, pero es palabra de Dios. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación. Nos dice cuál es la condenación. Amén. Y esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo es la luz del mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por esto no quieren venir a Cristo Jesús. Por esto están condenados. Por esto el hombre será condenado porque no cree a la luz, el cual Jesucristo es la luz del mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso el hombre no cree en Jesús, no quiere creer en el Hijo, no quiere tener la vida eterna porque hace lo malo. No quiere venir a la luz porque la luz es la que alumbra las tinieblas. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si aborreces la luz, el cual es Jesucristo, ya estás condenado. Amén. Hay que venir a amar a la luz, el cual es Jesucristo. Es vida eterna. Será en el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Lo estamos leyendo en Juan capítulo 3, versículos 16, 17, 18, 19 y 20. Amén. Este es lo que está escrito en la palabra de Dios. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Aquellos que han oído la voz de Dios, aquellos que ya están en la presencia de Dios, se gozan en la gloria de Dios, el cual es la palabra, la alabanza, la oración, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo, lo que Dios da a todos los creyentes en Cristo Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vente a la luz para que esas obras malas sean reprendidas, sino que para que sea justificado las obras buenas en Dios, pero al creer en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué lindo las obras del hombre que cree en el Hijo de Dios, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Cristo Jesús. Así que esta palabra entra en tu corazón, que vengas a Cristo Jesús, porque Jesucristo
es el Salvador del mundo. Amén. Gloria sea nuestro Dios.